La Asamblea Nacional y la monarquía. En los primeros debates la situación ya quitó esperanzas a las clases privilegiadas. El monarca se mostraba irresoluto, demasiado paternal y reservado al propio tiempo. Otro tanto pudo decirse de Necker. La actitud de la corte tampoco respondía a cuanto se esperaba de ella. El tercer estado, que contaba con mayor número de representantes que los otros dos estados reunidos, exigía la reunión de una asamblea en que el voto nominal sustituyera el voto por estados, como fuera costumbre hasta entonces. Esto era algo más que una simple cuestión de procedimiento. En realidad, este punto resultaría decisivo y determinante para el futuro de Francia y del pueblo francés, según triunfase uno u otro punto de vista. El tercer estado tendría preponderante número de votos o quedaría en minoría con un solo voto contra los otros dos de las clases privilegiadas. El héroe del 17 de junio, jornada del nacimiento de la Revolución, fue el erudito Sieyès. Su influjo impulsó al tercer estado a votar aquel día una resolución en cuyos términos se declaraba la necesidad de constituir una asamblea popular con derecho a decidir sobre la imposición de contribuciones. Esta iniciativa señaló los comienzos de la verdadera lucha. Los futuros protagonistas en el drama de la revolución que se iniciaba pasaron a ocupar el primer plano de la escena política. En primer lugar, la mujer más odiada del país, alma del clan irresponsable, egoísta y primera reaccionaria de la corte, María Antonieta, no comprendía a los franceses ni discernía el motivo de su rencor. Para formarse una opinión exacta de su estado de espíritu y sus reacciones en estas primeras y decisivas jornadas, no debe olvidarse que durante la reunión de los Estados Generales su hijo mayor se debilitaba día a día, pronto sucumbiría devorado por su enfermedad. El juramento del juego de pelota. Frente a los reyes se hallaba el conde de Mirabeau, diputado del tercer estado, pese a pertenecer a la aristocracia, abrumado por una pésima reputación, pero capaz de dirigir una asamblea y de arrastrar con su entusiasmo a las masas, con muchísimo talento para apropiarse del dinero ajeno y frágil ante los encantos del bello sexo, que le había costado ya 3 sentencias de cárcel. Mirabeau conocía los rigores del destierro, pero tanto en el interior de un calabozo como vagando por países extranjeros, no había cesado un momento de leer y de escribir. Cuando adhirió al tercer estado en 1789, el señor de Mirabeau comprendía la situación política mejor que nadie en toda Francia. Además, Mirabeau tenía un programa concreto: hacer triunfar la Ilustración, aún conservando la monarquía. El gran tribuno permanecería monárquico hasta el fin de su vida. Según él, era necesario ante todo limitar la autoridad regia, suprimir la arbitrariedad y el despotismo y establecer un equilibrio entre las prerrogativas del rey y las del pueblo. En resumen, el monarca debía ser el primer funcionario de la nación y el ejecutor de la voluntad popular. Luis XVI cedió a instancias de la reina, puso su veto a la sustitución de los Estados Generales por una Asamblea Nacional. Expulsados de la sala donde celebraban hasta entonces sus reuniones particulares, los representantes del tercer estado se congregaron en la sala de juego de pelota, frontón adyacente al palacio. El día 20 de junio desarrollóse allí una de las primeras grandes escenas de la Revolución: el juramento del juego de pelota. La Asamblea Nacional, decía el acuerdo adoptado, considerado que fue convocada para determinar la constitución del reino, llevar a cabo la regeneración del orden público y mantener los auténticos principios de la monarquía, afirma que nada puede impedir que prosiga sus deliberaciones en cualquier lugar donde se vea obligada a establecerse, y, por último, que en cualquier sitio donde sus miembros se hallen reunidos, allí reside la Asamblea Nacional. Se acuerda que todos los miembros de esta asamblea presentarán en este instante juramento de no separarse jamás y de reunirse siempre y donde las circunstancias lo exigieren, hasta el momento en que la constitución del reino quede establecida y afirmada sobre fundamentos sólidos. 3 días después, otra grandiosa escena. El rey convocaba de nuevo a los Estados Generales y manifestaba su voluntad de que se mantuviera la diferencia entre la nobleza, el clero y el tercer estado. Después propuso un programa de reformas y añadió que las discusiones las reemprenderían a la mañana siguiente, cada estado por separado. Después de esta declaración, Luis XVI se retiró. Los del tercer estado no se movieron de su sitio. Un dignatario de la corte, el marqués de Brézé, apareció en el acto para recordar la orden regia de que se dispersaran los representantes. Fue entonces cuando Mirabeau pronunció aquella réplica célebre: id a decir a quien os envía que nosotros estamos aquí por voluntad nacional y que no saldremos si no es a fuerza de bayonetas. También planteó la cuestión de fondo: soberanía regia o nacional. Señores, confieso que lo que acabáis de oír podría ser la felicidad de la patria,
si los presentes del despotismo no fueran siempre peligrosos. ¡Qué insultante dictadura es esta! Os mandan que seáis felices, y para hacerlo se ostenta el aparato de las armas y se viola el templo nacional. ¿Y quién os da tales órdenes? ¿Quién os impone imperiosas leyes? Vuestro mandatario, el que debe recibirlas de nosotros, señores, que estamos revestidos de un sacerdocio político inviolable, de nosotros, en fin, de quien únicamente esperan 25 millones de hombres una felicidad segura, porque ha de ser consentida, dada y recibida por todos. Pido que os apoyéis en la religión de vuestro juramento, bajo el escudo de vuestra dignidad y de vuestro poder legislativo, porque lo que habéis jurado no os permite separaros hasta haber hecho la Constitución. Estalla la rebeldía general. Días más tarde capitulaba el rey. Ordenó a la nobleza y al clero que, en bien del reino, se unieran al tercer estado con el fin de verificar la votación conjunta. Aquello representaba el triunfo del estado llano. La revolución se extendía entre tanto como un reguero de pólvora. Desde Versalles iba conquistando a Francia entera, dominando las ciudades e inflamando las campiñas. El primer ejemplo lo dio París, en donde la Bastilla fue tomada por asalto y los ciudadanos establecieron una nueva autoridad municipal de tendencias revolucionarias, integrada por los electores de los representantes parisienses en la Asamblea Nacional. En las provincias se prendía fuego a castillos y conventos y los campesinos se sublevaban contra las injusticias de que habían sido víctimas durante tantos siglos. Cada región tenía su Bastilla local, uno u otro castillo señorial que simbolizaba el despotismo y la oposición, organizándose guardias cívicas en todo el país, ejemplo de la Guardia Nacional Parisiense puesta a las órdenes del Marqués de Lafayette. No eran esas las únicas razones del caos que invadió la campiña francesa durante el verano de 1789. Se susurraba que los aristócratas infestaban de bandoleros el país. Regiones enteras de Francia fueron presas de pánico. A menudo la población de una localidad creía de pronto que había llegado su última hora. Las mujeres veíanse ya violadas y sus casas incendiadas, reunían sus hijos junto a sí, dispuestos a huir al bosque. Las aldeas se fortificaban y colocaban centinelas. Al fin, los bandoleros no aparecieron jamás. Por escaso fundamento que tuviera, este fenómeno de autosugestión masiva alcanzó profundas consecuencias. Lo que ocurrió en los campos en el verano de 1789 contribuyó a la liberación de los campesinos. La agitación en las provincias precipitó la abolición de los privilegios adoptada en la noche del 4 al 5 de agosto. Era preciso a toda costa restablecer el orden y la tranquilidad, pero la revolución y sus programas se habían propagado a toda Francia. La Asamblea Constituyente, toma de la Bastilla. En la orilla derecha del Sena, en el centro de la ciudad de París, elevábanse algunos de los más célebres edificios de París: el Louvre, el Palacio de las Tullerías y su extenso parque, y el Palacio Real, residencia del duque de Orleans, donde el regente celebrara en otro tiempo suntuosas fiestas. Este palacio había cambiado de características. El duque había alquilado algunos sectores con sus solares adyacentes, a tenderos, fondistas y cafeteros, en tal forma que se hallaba convertido en un lugar de reunión para los parisienses, en centro de diversiones, barrio de negocios y foro político. En uno de los numerosos cafés del Palacio Real, el domingo 12 de junio, un joven arengó desde una mesa a una inmensa muchedumbre, anunciándoles la gran noticia del día. Necker había sido despedido por el rey, lo cual, decía, constituía signo de mal augurio, ya que no quedaba entonces la menor duda de que la corte se proponía cambiar de política, recurrir a la fuerza y organizar una matanza de ciudadanos. Por consiguiente, el pueblo debía cifrar su única esperanza con las armas. El orador que hablaba así se llamaba Camilo de Molin, y el pueblo, exhortado de tal modo, acudió a tomar por asalto la Bastilla, con sus gruesas murallas que databan de finales del siglo XIV, sus 8 torres cilíndricas, sus fosos y puentes levadizos constituía el símbolo característico del poder absoluto. Era en la Bastilla donde la corona encarceló a Voltaire y a otras muchas víctimas de las famosas órdenes de arresto, que constituían el mejor ejemplo de la arbitrariedad regia. Una furiosa multitud de artesanos, obreros y leñadores avanzó hacia la prisión del Estado al son de marchas. Los más horribles relatos circulaban acerca de las sombrías mazmorras de la Bastilla. Sin embargo, ya no se embastillaba a la gente en el tiempo de Luis XVI, como durante los reinados de Luis XIV y de Luis XV. La muchedumbre que se acercaba al coloso de piedra que tendía su sombra secular sobre el arrabal de San Antonio no encontraría allí más que 7 detenidos, auténticos malhechores casi todos, pero esto lo ignoraban los parisienses. Además, lo esencial consistía en apoderarse de las armas. Era el 14 de julio de 1789. Al atardecer de aquel día, un grupo de sans-culottes, sin calzones,
deambuló vociferando por las calles, exhibiendo clavada en el extremo de una lanza la cabeza del infortunado marqués de Lunel, alcalde de la fortaleza de la Bastilla. Esta no cayó merced a las balas ni a la pólvora, sino por el entusiasmo de los asaltantes. En sus comienzos la revolución apareció impregnada de una especie de idealismo ardiente que podría parecernos quizás un poco ingenuo, y sin embargo fue este idealismo revolucionario el que transformó el mundo. Aquel mismo 14 de julio de 1789 Luis XVI escribió, como cada día, el resumen de la jornada en su diario íntimo, y se limitó a anotar una sola palabra: nada, como si nada hubiera ocurrido, o más bien que nada de lo que él deseaba venía en su ayuda, o no supo lo acontecido ese día en París. Hay que hacer notar que París dista de Versalles 30 kilómetros. La Bastilla fue después demolida piedra a piedra. Lafayette y la Guardia Nacional. Una nueva figura apareció entonces en la escena francesa, el Marqués de Lafayette, héroe de la Guerra de América, un aristócrata poseído desde su juventud de un ardiente entusiasmo por la causa de la libertad. Según sus contemporáneos, soñaba con ser la primera figura de ambos continentes. El Marqués de Lafayette mostró tanta elegancia en su comportamiento y sublimidad en sus discursos que pudo sin gran dificultad convertirse en ídolo de los parisienses. Lafayette adhirió al tercer estado en la Asamblea de los Estados Generales. Los desórdenes del 14 de julio promovieron la organización de una Guardia Nacional en París que debía mantener el orden en provecho de la burguesía acomodada y defender a la Asamblea contra nuevas maniobras de la corte. El nombramiento de Lafayette como organizador y comandante del nuevo cuerpo militar se impuso a todos, por así decirlo. En América el marqués había aprendido a defender la libertad de un pueblo con las armas. A mayor abundamiento, su programa político trataba de tender un puente entre el monarca y la nación y promulgar una constitución que permitiera a un pueblo libre colaborar en cuanto al bien común con un rey de poderes limitados. Con posterioridad al 14 de julio la importancia de París superó a la de Versalles y fue en París donde Lafayette mantuvo provisionalmente las riendas del poder. Lafayette se puso a la cabeza de la Guardia Nacional y presentóse ante Luis, quien después de la toma de la Bastilla había llamado de nuevo al poder a Necker, el favorito del pueblo. El rey fue impelido el 17 de julio con objeto de reconciliarse con su pueblo. Según dijo el embajador inglés, el soberano fue conducido como un oso enjaulado por los diputados y la Guardia Nacional. Luego, en pleno ayuntamiento parisien, Luis XVI adornó su sombrero con la escarapela tricolor de la Guardia Nacional, el rojo y el azul, colores de París, y el blanco, color de los Borbones. En algunos lugares de la capital ondeaban los tres colores, convertidos en emblema de la revolución. Mirabeau pronunció una frase profética: la bandera tricolor se abrirá camino combatiendo a través del mundo. Abolición de los privilegios señoriales. Casi simultáneo a la toma de la Bastilla, París presenció otro acontecimiento, la inauguración de la exposición anual de la Academia de Bellas Artes. Aquel año, la atracción de la exposición fue una tela de tema clásico antiguo, Bruto sacrificando a sus hijos, que había conspirado contra la República para restablecer la monarquía. El autor de este cuadro se llamaba Luis David. Desde el punto de vista puramente artístico, el Bruto no era una obra maestra, pero el cuadro revestía importancia histórica por responder admirablemente a las ideas de la naciente revolución. Luis David se convirtió en una especie de dictador de las artes y en imaginero de la revolución, amigo de Robespierre y de los políticos más extremistas. El civismo estoico que David glorificaba con tanto patetismo obtuvo su triunfo en Versalles, en la noche del 4 de agosto, cuando la Asamblea Nacional proclamó el principio de igualdad legal. Prendidos por un entusiasmo ardiente, aristócratas y prelados rivalizaron en proporciones para abolir sus privilegios. A la madrugada, los resultados de la discusión quedaron resumidos así: todas las clases de la sociedad, las provincias, todos los ciudadanos del reino quedaban en lo sucesivo unidos en la fraternidad. Sin duda, para mantener un eje tradicional en torno al que pudiera edificarse el mundo nuevo, la Asamblea decidió conceder al monarca el título de restaurador de las libertades francesas. La monarquía sería conservada y el rey se convertiría en el primer magistrado de la nación, en ejecutor de la voluntad nacional y en el portaestandarte de los tres colores. 8 días más tarde, las mociones adoptadas durante la noche del 4 de agosto en aquel San Bartolomé de los privilegios adoptaban su forma definitiva. Los campesinos quedaban liberados de toda obligación servil hacia sus antiguos señores. Las prestaciones personales obligatorias y gratuitas fueron suprimidas, lo mismo que los derechos feudales y jurídicos y de casa propios de la nobleza. El cuerpo nobiliario, provisionalmente conservado, debía ser suprimido al año siguiente y no disfrutaría ya de exoneración fiscal. El principio de igualdad establecióse también para el acceso a las funciones públicas y la actividad judicial.